Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es la sesión número 10 de explicación de tema de la materia de diseño y análisis de la investigación psicológica. Y pues básicamente esta es nuestra última sesión como tal, en donde hay la explicación de un tema en concreto. Ya las siguientes pues van a ser básicamente para explicar el producto final y demás cuestiones que surjan. Pero pues como tal, hoy vemos el último tema como tal de la asignatura. Y ya lo que va a seguir es que en la próxima semana, no, sí, la próxima semana voy a ir a sus salones para darles calificaciones del segundo parcial. Por lo que hoy vamos a asignar el último mecanismo de evaluación del segundo periodo. Y bueno, vamos a continuar con la explicación. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de nuestra unidad número 2, que es descripción, análisis e informe de resultados. Como saben, estamos ya en la parte final de este proceso de investigación. Y como tal estamos viendo la última sección en donde tomamos lo que se realizó como parte de la recopilación de datos en la primera parte de la investigación. Y bueno, se analiza, se describe y se llega a la conclusión de acuerdo pues a lo que se haya recopilado. Y bueno, para eso hay un proceso que comenzamos a ver la semana pasada en la clase anterior y que hoy vamos a continuar con la explicación de ello. El día de hoy vamos a ver la parte 2 de esta unidad, como les comentaba, que se refiere a la correlación, que en particular vamos a ver qué son los coeficientes de correlación, los diagramas de dispersión, la comprensión de la correlación, el análisis estadístico de las comparaciones intersujeto y el análisis de diseños intrasujeto y de grupos igualados, así como la evaluación del informe de resultados. Entonces eso vamos a estar viendo en la sesión de hoy. Bien, para empezar hay que definir en la primera parte qué es un coeficiente de correlación. Nos dice que son medidas estadísticas que indican la fuerza y dirección de la relación entre dos variables, y los variables pueden oscilar entre -1 y 1. Esto lo veíamos un poco en la sesión pasada, si recuerdan, ¿no? Y bueno, básicamente el coeficiente de relación se refiere a qué tanta relación, qué tanta este, qué tanto se involucra una variable con otra de acuerdo a lo que se ha planteado. Por ejemplo, supongamos que eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿no? Estamos tratando de definir la correlación que hay entre la cantidad de horas que alumnos de sexto de primaria utilizan el teléfono con el rendimiento escolar. Y queremos descubrir si hay una relación directa entre una variable y otra. Entonces, para ello, pues se hacen análisis estadísticos para llegar a esas cuestiones. Y como tal, el resultado de esos análisis, el saber si existe o no una relación o una correlación, son los coeficientes de correlación, que ahora vamos a ver un poco más de ello. Nos dice ahí que +1 indica una correlación positiva perfecta, donde ambas variables aumentan o disminuyen juntas. -1 indica una correlación negativa perfecta, donde una variable aumenta mientras la otra disminuye. 0 indica que no hay correlación entre las variables. Entonces son las tres posibles escenarios que hay en estos coeficientes de correlación. Existen varios tipos de coeficientes de correlación, siendo el más común el coeficiente correlación de Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson. Este se utiliza en las variables, cuando las variables son continuas y tienen una relación lineal. Ahorita vamos a ver un poco más de eso en un ejemplo. Y bien, vamos a hablar ahora de los diagramas de dispersión, que están muy ligados a esta última parte que veíamos de los coeficientes de correlación. Dice que los diagramas de dispersión son representaciones gráficas que muestran la correlación entre dos variables. Cada punto en el gráfico representa un par de valores, X y Y. Los ejes. El eje X representa una variable y el eje Y representa otra. Un poco lo que veíamos hace rato, ¿no? Supongamos aquí en la imagen que estamos viendo que el eje Y es la cantidad de horas que los alumnos utilizan el internet, y los datos X son el rendimiento escolar que tienen, ¿no?
Entonces, a través de eso se pueden calcular los coeficientes de correlación que mencionamos hace un momento. Nos dice que ayudan a identificar tendencias, relaciones lineales o no lineales y la presencia de posibles outliers. Ahorita vamos a ver eso, que son cuestiones fuera de las líneas como tal. Los diagramas de dispersión son herramientas visuales esenciales para observar la relación entre variables antes de calcular el coeficiente de relación. Lo que decíamos, con base en ellos se calculan los coeficientes de correlación. Entonces, esto sobre todo nos sirve para ver de forma pues, gráfica pues, la relación entre una cuestión y otra. Y pues ahorita vamos a ver un video que se relaciona con ello para que lo podamos entender mejor. Sustrayendo H. Economía. Cierta universidad tiene guardados los registros de calificaciones que sacaron algunos estudiantes y su promedio general al graduarse. Graficar los datos en un diagrama de dispersión. Así que déjame traer por acá mi gráfica. Y en el eje de las X normalmente ponemos la variable independiente, que en este caso son las calificaciones del examen de admisión. Y en el eje de las Y ponemos la variable dependiente, que en este caso es el promedio general al graduarse. Ahora vamos a ordenar cada uno de estos pares en la gráfica. El primer par, 60 puntos de calificación en el examen de admisión, y el promedio general al graduarse de 2,1, que esto estará más o menos por aquí. Nuestro siguiente par ordenado es 63 puntos de calificación en el examen de admisión y 2,3 de promedio general al graduarse. El siguiente, 69 puntos en el examen de admisión y 2,2 de promedio general al graduarse. Tenemos 64 puntos en el examen de admisión y 2,6 de promedio general al graduarse. Los dos siguientes datos son 79 puntos en el examen de admisión y 3,2 de promedio general al graduarse. Y luego registramos 82 puntos en el examen de admisión y 3,2 de promedio general al graduarse. Subimos aquí. Los siguientes datos, 85 en el examen de admisión y 3,4 de promedio general al graduarse. Justo por aquí. Ahora tenemos 91 en el examen de admisión y 3,8 de promedio general al graduarse. Por aquí. Y lo que tenemos aquí son los puntos en la gráfica que corresponden a esta información. Y bueno, esencialmente lo que queremos es ajustar una línea recta que al menos nos muestre la tendencia de estos datos. Y claramente aquí se puede ver una tendencia. Así que déjame ajustar una línea recta y se va a ver más o menos así. Y esto es lo que llamamos una línea recta positiva. Es decir, mientras aumenta la variable X, también aumenta la variable Y. En otras palabras, mientras aumentan los puntos en el examen de admisión, también aumenta el promedio general al graduarse. Así que la interpretación sería que los estudiantes con mayor puntuación en la prueba de admisión tienden a tener un mayor promedio general al graduarse. Y como lo hemos visto en este video, los diagramas de dispersión son realmente buenos para ayudarnos a ver si dos variables tienen relación. A ver, aquí tenemos otro diagrama de dispersión. Los datos que se muestran en este gráfico obedecen a la relación que existe entre la edad de los conductores y el número de accidentes automovilísticos por cada 100.000 conductores en el año 2018 en la ciudad de Lima, Perú. Y nos preguntamos, ¿cuál es la mejor descripción de la relación entre la edad de los conductores y el número de accidentes automovilísticos? Y bueno, déjame trazar una línea recta por aquí que nos deje ver la tendencia de los datos, que se verá más o menos así. Y como se puede ver, hay una relación lineal negativa. Cuando aumenta la variable X, la edad de los conductores, disminuye la variable Y, el número de accidentes. Por lo tanto, podríamos interpretar esto, que los conductores mayores tienden a tener menos accidentes. En este otro diagrama, tenemos la relación que existe entre la puntuación de un examen y la talla de los zapatos de los estudiantes que lo realizaron. Y bien, con todos estos datos, no hay una tendencia clara. Y realmente no puedo poner una línea recta, ni aquí arriba y tampoco aquí abajo.
Realmente a esto no le veo ninguna relación. Es decir, el comportamiento de la variable dependiente, la puntuación del examen, no depende del comportamiento de la variable X, la talla de los zapatos. Y bueno, la interpretación que podríamos dar es que no hay una relación entre la talla de los zapatos y la puntuación del examen. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante, Muy bien, y bueno, como veíamos en el video anterior, pues estos son ejemplos de cómo se realizan los diagramas de dispersión. Veíamos dos ejemplos en los que existía una correlación directa, es decir, que se podían trazar líneas bastante claras de acuerdo a la relación y dependencia entre una variable y otra. Y otra, por el contrario, en donde no había esta correlación, que era la talla de zapatos y las calificaciones, ¿no? Que no tienen pues, nada que ver, pero pues a pesar de ello se lleva a cabo la graficación para que se pueda apreciar ahí. Bien, vamos a hablar ahora de la comprensión de la correlación. Dice, comprender la correlación implica más que identificar la fuerza y dirección de la relación entre variables. Hay que tomar algunas cosas en cuenta en esta cuestión de la comprensión de la correlación. La primera es la causalidad. La correlación no implica causalidad. Dos variables pueden estar correlacionadas sin que una cause la otra. Por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? La edad y el tiempo, la experiencia de los conductores, ¿no? O la habilidad para conducir, que veíamos un ejemplo similar en el video, ¿no? Una no depende de la otra, no porque alguien tenga más edad, significa que tiene mayor expertise o mayores habilidades de manejo, por ejemplo. A pesar de que hay una relación entre una y otra, una no depende totalmente de la otra. Es decir, no porque cuando llegues a 50 años vas a saber más que a lo mejor la persona que maneja Uber desde que tiene 15 y lo dejó cuando tiene 30, a lo mejor, ¿no? Variables de confusión. Otras variables no consideradas pueden influir en la relación observada. Cuando se llevan a cabo los estudios que realizamos de investigación y demás, tomamos en cuenta la mayor cantidad de variables, pero no siempre todas. Entonces, es ahí cuando alguna que no tomemos en cuenta puede influir en lo que estamos haciendo. En la aplicación, dice, interpretar correctamente los coeficientes de correlación es crucial para evitar conclusiones erróneas en la investigación. Ahí algo muy importante cuando se lleva a cabo, como ya pudieron observar, cada una de las fases de la investigación es dependiente de la otra. Es decir, es muy importante que hagamos bien cada una de las partes. Si esta parte de los coeficientes de correlación no los llevamos a cabo de forma correcta, vamos a arruinar la respuesta o la resolución de nuestra hipótesis para el final de la investigación. Es por eso que es importante poder comprender toda esta parte. Y bien, vamos con lo siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis estadístico de comparaciones intersujeto? Si recuerdan, cuando estábamos iniciando, creo que la primera unidad o a mitad de la primera unidad, si no me equivoco, veíamos estos estudios de intersujeto o intrasujeto. Bueno, ahora lo vamos a retomar, pero desde el punto de vista del análisis estadístico. Nos dice el análisis intersujeto compara diferentes grupos de individuos. Para identificar las diferencias significativas entre ellos hay dos cosas que tienen que hacer. Primero, el diseño y las pruebas. Diseño. Los sujetos son asignados a diferentes grupos, cada uno recibiendo diferentes tratamientos o condiciones. Esto lo veíamos la vez anterior, ¿no? Que en los análisis intersujeto se asignan grupos diferentes y se les da tratamientos diferentes y al final se comparan los resultados de un grupo con otro para ver cuál fue la respuesta, ¿no? Dice, se utilizan pruebas estadísticas como el t-test para muestras independientes o el ANOVA, que es el análisis de la varianza del que hablábamos la vez anterior, la semana pasada, para comparar las medidas de los dos grupos. Y por último dice, este análisis ayuda a determinar si las diferencias observadas entre grupos son estadísticamente significativas.
Y bueno, es lo que vamos a estar viendo y ahorita en un ejemplo vamos a ver un poco más de esto. En esta ocasión vamos a revisar el análisis estadístico para diseños experimentales intrasujeto. Vamos a observar el siguiente caso. Se desea estimar el efecto de un programa de costo de respuesta sobre la disminución de la conducta de pataleta de un niño de 7 años. Se realizó el procedimiento durante 3 fases, cada una de 10 sesiones, para lo cual se utilizó un diseño ABA de retirada. La variable dependiente o conducta blanco se midió en términos de la frecuencia diaria. Los siguientes son los resultados para todas las fases. Tenemos una tabla en la que incluimos los resultados de la frecuencia de la conducta de pataleta del niño en la fase de línea de base, en la fase de tratamiento y en la fase de retirada de tratamiento. Observemos la parte metodológica. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? La respuesta es el programa de costo de respuesta. ¿Cuál es la variable dependiente? La respuesta es la conducta de pataleta. Formule la pregunta de investigación. ¿Qué efecto tiene la implementación de un programa de costo de respuesta sobre la frecuencia de la conducta de pataleta de un niño de 7 años? Formule las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación se formulan en términos de las comparaciones entre las fases, en este caso de línea de base con tratamiento, línea de base con retirada y la de tratamiento con la retirada de tratamiento. Es decir, que se contrastan todas las fases. Las preguntas o subpreguntas quedaron así. ¿Existen diferencias significativas en la frecuencia de la conducta de pataleta de un niño de 7 años entre las fases de línea de base y la fase de tratamiento? ¿Existen diferencias significativas en la frecuencia de la conducta de pataleta de un niño de 7 años entre las fases de línea de base y la fase de retirada de tratamiento? ¿Existen diferencias significativas en la frecuencia de la conducta de pataleta de un niño de 7 años entre las fases de tratamiento y de retirada de tratamiento? Después de que tenemos ya esto claro, vamos a la gráfica. Y en nuestra gráfica podemos ver que ya están incluidos los datos para cada una de las fases. Lo primero que tenemos que analizar pues, es si la línea de base cumple con el criterio de estabilidad. Como ya se ha hablado, la línea de base debe tener un coeficiente de variación que no supere el 30%. En este caso tenemos un coeficiente de variación de 7.76, lo que da cuenta de la estabilidad de los datos que tenemos en esta línea de base. Tenemos los datos descriptivos para cada una de las fases y el comportamiento en esta gráfica. Vemos que en la línea de base el niño tenía una media de 19.4 conductas de pataleta. En la fase de tratamiento, al implementar el costo de respuesta, el niño llegó a una media de 4.8 conductas de pataleta en promedio. Y en la fase de retirada, cuando se quitó el tratamiento, el niño llegó a un promedio media de 1.6. Como se observa, el niño tuvo un cambio de nivel entre la línea de base y la fase de tratamiento. Lo que ganó en la fase de tratamiento a simple vista parece que se siguió manteniendo en la fase de retirada. Ahora vamos a mirar los análisis estadísticos. Y tenemos que partir de las hipótesis. La hipótesis alterna o de trabajo plantea que existen diferencias significativas. La hipótesis nula plantea que no existen diferencias significativas. Vamos a detallar el estadístico T, que dice que debe ser mayor o igual al valor crítico de T, o para cuando la prueba es de 2 colas, y si esto ocurre, pues se rechaza la hipótesis nula. Para hacer los análisis estadísticos, debemos activar la opción de datos en Excel. Vamos a ir a archivo, vamos a ir aquí abajo en opciones vamos a ir a complementos, vamos aquí en administrar, buscamos los complementos de Excel, le decimos ir y aquí cuando se active esta casilla vamos a darle clic donde dice herramientas para análisis, le damos a aceptar y aquí en inicio, donde están las pruebas, vamos a ir a datos y en datos nos va a aparecer aquí análisis de datos. Este es el icono que vamos a utilizar para poder hacer nuestros análisis. Ahora vamos a realizar los análisis. El primer cruce que vamos a hacer es entre la línea de base y la fase de tratamiento. Entonces vamos a darle clic aquí en análisis de datos y esperamos a que aparezca.
este cuadro de diálogo. Vamos a buscar la prueba T para muestras emparejadas, que sería esta. Prueba T para dos muestras emparejadas. Le damos a aceptar y nos aparece este cuadro. En rango para la primera variable vamos a incluir los datos de la línea de base. Los vamos a señalar acá. Solamente esos. Le damos Enter. Luego vamos al rango de la variable 2, que serían los datos de la fase de tratamiento. Le damos Enter. Y le decimos acá que en el rango de salida le vamos a decir dónde queremos que ponga esos datos. Los voy a poner aquí al lado derecho para que sea más fácil su análisis. Le damos Enter y le damos Aceptar. Ya apareció la primera salida. Y aquí, moviéndonos aquí a la derecha, podemos ver, vamos a buscar los estadísticos que necesitábamos. Decíamos que la variable 1 es la línea de base. Y la variable 2 va a ser el tratamiento. Bien, entonces aquí vamos a buscar el estadístico. Voy a ponerlo en amarillo para identificarlo. Nos dio 30.66 y el valor crítico de dos colas nos dio 2.26. Estos son los dos que vamos a mirar siempre. Como vemos que según la regla de decisión el estadístico T fue superior al valor crítico, quiere decir que se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Que existen diferencias significativas entre ¿quiénes? Entre los datos de la línea de base y la fase de tratamiento. Es decir, que lo que estamos viendo o vimos aquí, realmente en la gráfica, el cambio que hay entre la línea de base y la fase de tratamiento es significativo, no es producto del azar. Realmente el tratamiento funcionó al modificar la conducta aquí. Ahora hagamos la comparación para el caso 2. Vamos a comparar la línea de base con la fase de retirada del tratamiento. Vamos a datos, en análisis de datos de nuevo, cliqueamos la prueba T para medir dos muestras emparejadas, le damos a aceptar y ahora ¿cuáles son nuestros datos? Le damos clic aquí y vamos a ingresar los datos de los que ya teníamos, que era la línea de base, Enter, pero ahora la vamos a comparar con la fase de retirada del tratamiento, o sea con la fase 3. Señalamos esos datos, Enter, y en el rango de salida lo voy a cambiar, lo voy a poner aquí debajito. Le damos Enter otra vez y de aceptar. Vamos a mirar qué pasó acá. Entonces vamos a buscar los dos estadísticos que necesitamos, que sería el estadístico T, que en este caso nos dio, voy a ponerlo en amarillo, nos dio 29.13 y lo comparamos contra el valor crítico de dos colas, que fue 2.26, lo cual quiere decir que las conclusiones son similares a las que estaban arriba. Las voy a copiar aquí. Es decir, que se puede rechazar la hipótesis nula porque el estadístico T fue superior al valor T. Eso quiere decir que existen diferencias significativas, es decir, que los cambios que estamos viendo aquí en la gráfica, o sea, lo que ocurrió aquí entre la línea de base y la fase de retirada es estadísticamente significativo, no es producto del azar. Realmente lo que ocurrió aquí entre la línea de base y la fase de retirada es producto del tratamiento. Ahora vamos a hacer el último análisis, que sería el de la fase de tratamiento contra la fase de retirada. Como se observa, el niño empezó a disminuir su conducta de pataleta, pero en la fase de retirada continuó disminuyéndola, llegando a niveles de 1, 1, 1. Vamos a ver si eso es estadísticamente significativo. Volvemos a ir a datos, vamos a análisis de datos, la prueba T para medidas emparejadas, aceptar. Vamos a comparar ahora el rango de datos de la fase de tratamiento. La voy a comparar con la fase de retirada del tratamiento, o sea, esta última. Le damos Enter y el rango de salida lo vamos a poner por aquí. Le digo aceptar y vamos a ver qué pasó esta vez. Entonces, aquí vamos a buscar el estadístico T, dio 4.95.
y el estadístico de prueba, o sea, la prueba T del valor crítico dio 2.26. Como el de nosotros es mayor que el valor que está aquí, voy a copiar las mismas conclusiones, porque el estadístico T dio superior al valor crítico de 2 colas. Eso significa que existen diferencias estadísticamente significativas. En todos los casos vemos que las diferencias fueron estadísticamente significativas entre todas las fases. Eso da cuenta de que el tratamiento fue efectivo para disminuir la conducta de pataleta, y además de que lo que el niño ganó en la fase de tratamiento lo mantuvo e incluso lo mejoró en la fase de retirada. Respondimos las tres subpreguntas de investigación. Existen diferencias significativas entre todas las comparaciones, y además de eso, el efecto del tratamiento podemos decir que fue significativo porque cuando está el tratamiento provoca un cambio conductual, y además de eso hace que ese cambio se mantenga a través de la siguiente fase. Y incluso en este ejemplo podemos decir que el cambio fue significativo y que fue mejorando a través del tiempo. También podemos decir que con este análisis que tenemos una línea de base estable que hace que confiemos mucho más en los resultados que acabamos de obtener. En esta ocasión vamos a revisar el análisis estadístico
Muy bien, y pues en el video anterior pues veíamos este ejemplo ya aplicado directamente a lo que les comentaba, ¿no? Al final este tipo de análisis estadísticos sirven para responder las preguntas de investigación y rechazar o afirmar la hipótesis inicial que teníamos. Y bueno, a través de todos estos análisis, en específico del anterior que era intersujeto, veíamos cómo en Excel, utilizando Excel también, se lleva a cabo el análisis de estos diferentes conceptos que estuvimos viendo hace un momento. Bien, vamos a ver ahora el análisis de los diseños intrasujeto y de grupos igualados. Nos dice: el análisis intrasujeto y de grupos igualados se centra en compartir las mismas personas en diferentes condiciones o tiempos. Ahí recordemos que la diferencia con el anterior es que el anterior eran distintos grupos con diferentes tratamientos. En este caso son mismos grupos con diferentes tratamientos. Y bueno, ahí nos dice: los mismos sujetos son evaluados bajo diferentes condiciones y se utiliza para controlar la variabilidad interindividual. Grupos igualados. Los sujetos son emparejados en función de ciertas características para asegurar la comparabilidad entre los grupos. ¿Y qué pruebas estadísticas se pueden hacer? Son muy similares a las que veíamos en el ejemplo anterior, que son, en el concepto anterior de intersujeto. Nos dicen que pruebas estadísticas como el t-test para muestras relacionadas y ANOVA de medidas repetidas son utilizadas en este tipo de diseños. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la evaluación y el informe de resultados, que es la última parte de la investigación. Nos dice que la evaluación e informe de resultados es una parte crítica de la investigación psicológica. ¿Qué implica la evaluación? Implica la interpretación de los datos obtenidos y la determinación de su significancia y relevancia. El informe es la representación clara y concisa de los resultados, incluyendo tablas, gráficos y análisis detallados. El informe debe incluir una discusión de los hallazgos, sus implicaciones, limitaciones del estudio y posibles direcciones para futuras investigaciones. Esta parte es muy importante porque una vez que tenemos todo el resultado de la investigación, ya la analizamos estadísticamente, ya tenemos nuestras conclusiones, las respuestas a nuestras preguntas de investigación, el rechazo o la afirmación de nuestra hipótesis, podemos llevar a cabo el informe de resultados. Y pues como tal, la redacción de esto puede variar mucho, depende mucho de pues el estilo que se le esté dando a la investigación, pero en general ahí nos mencionan que hay que incluir cuestiones como los hallazgos, cuáles son las limitaciones del estudio, es decir, qué cosas no se abarcaron dentro del estudio y qué posibles direcciones podría tomar la investigación, tomando en cuenta, por ejemplo, variables que no se calcularon, datos que a lo mejor no se pudieron recopilar y demás. Y bueno, eso. Y vamos a ver, por último, cuál va a ser el mecanismo complejo de investigación que vamos a trabajar previo a la evaluación del segundo parcial. Va a ser muy sencillo, en realidad es un mecanismo intermedio entre todo el proceso que hemos llevado de la investigación y el producto final. Y pues como tal, básicamente es una investigación sobre los temas que hemos estado viendo. En esta información no está completa la instrucción, es decir, no está especificado qué cosa de cada uno de los puntos que están viendo ahí van a investigar. Entonces es muy importante que revisen el documento Word que les subo usualmente con las instrucciones. Ahí van a encontrar de forma determinada qué se investiga de cada uno de los subtítulos que van a aparecer. Dice: de manera grupal en los equipos formados en el mecanismo anterior, es decir, los que hemos trabajado usualmente, vamos a realizar una investigación teórica sobre los siguientes temas. Y bueno, vamos a investigar sobre temas relacionados con las dos partes de la unidad número 2. La primera parte es de métodos y procedimientos de la descripción y vamos a investigar sobre los subtemas que estuvimos viendo. Como les comento de nuevo, en la instrucción aparece la descripción de qué hay que analizar de cada uno de los subtítulos. Y de la parte de la correlación, igual, vamos a hacer una investigación de la información que tenemos ahí. Esta investigación más que nada es como para promover la lectura, la relectura de estos temas. Parte de la información la pueden sacar de los videos que hemos estado haciendo y demás. El único problema pues, es que no está el archivo como
como tal digital del PowerPoint, pero pueden ustedes basarse en la información que estuvimos viendo en los videos, pueden investigar en fuentes externas. Vamos a ver ahorita los criterios para que sepan que sí y que no pueden trabajar en esto. Criterios de evaluación: hay que cumplir con el formato APA, que les voy a pedir en las referencias. La calidad de profundidad de la investigación teórica, es decir, que no se queden en lo superficial, sino que en realidad me expliquen lo que les pido dentro de cada uno de los conceptos. Claridad y coherencia en la redacción y uso adecuado de las referencias y de las citas. Y en la parte de las citas no aplica, en la parte de las referencias sí. Estructura del trabajo: esto es cómo va a estar integrado su trabajo. Hay que incluir la portada con el formato institucional como usualmente lo hacemos. La investigación teórica estructurada en los apartados mencionados y las referencias en formato APA. Ahí en el formato del documento vamos a utilizar Times New Roman número 12, interlineado 1.5 y márgenes de 1 pulgada, que es de 2.5. ¿Vale? Vamos a entregar un solo documento por equipo y la entrega será de manera digital a través de la plataforma Classroom en formato PDF. ¿Para cuándo queda esta entrega? Es para el martes 23 antes de las 11 de la noche. Les estoy pidiendo para el martes puesto que necesito calificarlos y necesito sacar sus calificaciones para que el sábado de esa semana pueda entregárselas. ¿Vale? Pues básicamente es eso, chicos. Les repito de nuevo, la instrucción completa va a estar en el Classroom. Ahí por favor les pido que la revisen y pues cualquier duda me pueden escribir como usualmente lo hacen. ¿Vale? Nos vemos, cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana.